Entonces, vamos con los antiepilépticos, ¿ya? Primero, comentarles un poco de, de data epidemiológica y comentarles que la epilepsia o las crisis epilépticas que corresponden a un aumento de la frecuencia de descarga a nivel del sistema nervioso central, no es más que eso, y son descargas anómalas, tiene una incidencia que va o es cercana al 10% a nivel mundial y que se presenta en todos los estadios de la vida. De hecho, se puede presentar desde recién nacidos hasta adultos mayores muy longevos, ¿ya? Y puede aparecer en cualquier momento también, no hay una edad definida, aunque lo más común es que aparezca previo a la adolescencia, ¿ya? En Estados Unidos se cree que la probabilidad es de a un 2% de cada nacido que tenga alguna crisis epiléptica, ¿ya? Otra cosa súper importante es que en Chile nuestra prevalencia por cada 1000 habitantes es de aproximadamente 10,8, es alta, ¿ya? Y lo otro también que comentarles que la epilepsia, si bien puede tener en algunos pacientes causas genéticas, también hay causas ambientales, como por ejemplo disminución de la oxigenación en el parto, parto prolongado, accidentes como caídas en los menores, accidentes de tránsito o accidentes graves en el adulto común, digamos, etcétera. Ya cambios alimenticios graves, exposición a drogas, a tóxicos, etcétera. ¿Ya? En general vamos a decir entonces que una persona que tiene una crisis epiléptica o una crisis de cambios en el fondo de la neurotransmisión, debe obligatoriamente hacer un electroencefalograma para saber si efectivamente el paciente está cursando con una patología epiléptica, ¿ya? Y si es así, el paciente entonces va a tener que tratarse de por vida, debido a que esta patología no tiene curación y no tiene profilaxis tampoco. Yo no puedo evitarla en el fondo, ¿ya? Lo que sí es puedo manejar las crisis epilépticas para que estos permitan una mantención social y laboral lo más cómoda posible para el paciente, ¿ya? Incluso se puede llegar a crisis cero con la medicación. Entonces, lo que yo les mencionaba, tenemos la causa genética, que probablemente es la más común y la que genera mayor diagnóstico, y se refiere particularmente a las canalopatías, o sea, disminución, por ejemplo, de la frecuencia o el umbral de despolarización del sodio. Entonces queda siempre el sodio en una situación en la cual cualquier cambio medioambiental produce una apertura de sodio, ¿ya? O disminución de la actividad del canal GABA, disminuyendo el flujo de cloruro, por ejemplo. Tenemos también fármacos, o sea, perdón, tenemos también causas que son más bien metabólicas o de estructura, ¿ya? Que son cambios a nivel del sistema nervioso central, como es lo que es la esclerosis, cualquier malformación, etcétera, ¿ya? También hay una situación en la cual es una causa desconocida, no es posible determinar efectivamente que haya un causal genético o hereditario o ambiental, ¿ya? Y lo otro importante es que tenemos que considerar que dentro de las crisis epilépticas que va a sufrir el paciente, vamos a tener dos grandes grupos, ¿ya? Uno es el de las crisis epilépticas simples, que generalmente no pierden la conciencia del paciente, y las crisis epilépticas complejas, que es la que probablemente todos asociamos a epilepsia, en donde el paciente tiene pérdida de conciencia. Dentro de las simples vamos a tener a su vez cambios asociados a modificación, por ejemplo, de una zona del cuerpo. Por ejemplo, parten los dedos, llega a la muñeca, de la muñeca al codo, del codo al hombro, pero hasta ahí llega la propagación. Y en las complejas vamos a tener a todo el sistema completo, motor y central, en un estado epiléptico, ¿ya? Dentro de las crisis complejas nos vamos a encontrar a su vez con dos tipos de crisis grandes, para no meter en más detalle. Uno es lo que se conoce como el gran mal o tónicos clónica, y la segunda es la que se conoce como crisis de ausencia, ¿ya? En la crisis de ausencia lo que ocurre es que hay una desconexión de la actividad y por lo tanto el paciente pierde tono muscular, pierde respuesta autonómica, se puede orinar, se puede defecar, puede caerse al suelo, etcétera, pero no hay movimiento muscular, solo hay pérdida del tono muscular, al revés del gran mal o la crisis epiléptica tónico-clónica, ¿ya? Hay muchos más tipos de crisis, por si acaso, pero esto es para que me entiendan un poco lo mínimo con lo que ustedes se pueden topar, ¿ya? Otra cosa súper importante es que la diferencia entre parcial y complejo es que lo parcial hace referencia a que afecta a un solo hemisferio y normalmente a un solo lóbulo. Y en cambio las complejas afectan a ambos hemisferios y a todos los lóbulos en el fondo, ¿ya? Entonces, por lo general, uno asume que las crisis epilépticas son las complejas,
tónico-clónicas, pero recordar que no son las únicas. ¿Cómo ocurre la crisis epiléptica en sí? En realidad no existe un conocimiento absoluto de por qué se genera una crisis como tal. Lo que sí se sabe, se ha estudiado, es que cuando se inicia una actividad epileptogénica hay un aumento del influjo del neurotransmisor glutamato. El neurotransmisor glutamato, a su vez, activa o prende los receptores de NMDA. Estos son receptores excitatorios. La activación del receptor NMDA produce un aumento del influjo de calcio, ¿ya? Y el aumento del influjo de calcio parecería ser el que produce una modificación de toda la neurotransmisión dentro del sistema nervioso central, ¿ya? Por lo tanto, esto respondería a que dependiendo de la zona donde se inicia esta sobreexcitación del glutamato, va a depender de la crisis que tiene el paciente, ¿ya? Normalmente esta sobreexcitación se asocia a la zona talámica, ¿ya? Por otro lado, también se sabe que los pacientes que tienen crisis epilépticas tienen una reducción de la actividad sináptica del GABA, de la actividad GABAérgica. No sé si ustedes se acuerdan de las benzodiazepinas, pero cuando uno tenía el receptor GABA activo, aumentaba el flujo de cloruro y eso hiperpolarizaba a la membrana y eso generaba que no hubiera más neurotransmisión. Entonces, si uno tiene una reducción de esta actividad, voy a mantener el estado más excitatorio o el umbral más excitatorio y eso va a hacer que el paciente tenga una mayor probabilidad de producir una convulsión, pero además de que al no haber influjo de cloruro, al paciente le cueste mucho más bloquear o antagonizar el estado convulsivo, ¿ya? Además de esas dos teorías, hay una tercera teoría que dice que estos pacientes pudiesen tener una mayor probabilidad de tener los canales de sodio activos, los que son canales dependientes de voltaje. Cuando uno actúa o genera una señal neurotransmisora para producir un aumento o un cambio de voltaje, uno tiene en este lugar los canales de sodio dependientes de voltaje. Y en este que está a este otro lado, yo no sé si se acuerdan su clase de fisiología, pero a mí no recuerdo. Y esto que está aquí, en amarillo, corresponde a los canales dependientes de voltaje de potasio, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos un umbral, que es donde se genera la respuesta. Pucha, el amarillo no me funcionó como buen color. Entonces, lo otro, acá por aquí está el umbral aprox. Entonces, me quedo chuequito. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando uno tiene un aumento del influjo de sodio, producto de estos canales abiertos, se pasa el umbral, se genera la despolarización y empieza la señal. Como los canales de sodio no pueden estar eternamente abiertos, va a llegar un momento, que es donde ocurre el pic, que se van a empezar a cerrar los canales de sodio, que es en esta caída, y se van a empezar a abrir los canales de potasio. ¿Ya? Eso es lo normal. Los canales de potasio, a su vez, hiperpolarizan y generan en el fondo que descanse la señal de voltaje, la señal neurotransmisora. Entonces, hay una teoría que dice que los pacientes que tienen epilepsia podrían tener estos canales que están acá en rosado un mayor tiempo, milisegundos, abiertos, lo cual generaría que el potasio se demore más en cerrar y rápidamente hay una segunda señal, una tercera señal, etc. ¿Ya? Entonces, con eso, lo que vamos a tener son dos cosas importantes. Primero, me siguen llegando algunos, que a nivel del córtex, que es lo que ustedes ven acá, en los diferentes hemisferios y lóbulos, que ustedes pueden ponerlos con diferentes numeritos, lo que vamos a tener es que va a haber una descarga anómala, ¿ya? Y esta descarga anómala se puede asumir por una señal que viene desde el tálamo hacia la corteza, ¿ya? Y eso se produce por un aumento del influjo entonces de NMDA. Por otro lado, a nivel de la corteza y en realidad en todos los centros vamos a tener una menor señal de la respuesta GABAérgica, lo cual va a promover entonces la aparición de estas espigas, que es lo que ustedes ven acá, ¿ya? Una cosa súper importante, antes de que aparezca la convulsión como tal, algunos pacientes tienen lo que se llama una fase ictal o una fase tipo aura, en donde van a haber cambios en su respuesta neuronal que le pueden informar en el fondo que viene una crisis epiléptica. Y eso es súper importante porque así nosotros podemos saber qué tipo de fármaco darle al paciente dependiendo del tipo de crisis que el paciente tiene. Ahora, no todos tienen esta fase previa, ¿ya? Antes de que aparezca la espiga grande por señalización.
Entonces, a modo de resumen, vamos a decir que una crisis epiléptica depende de los canales dependientes de voltaje, el sodio particularmente, pero no menos importante el potasio y el calcio, que además depende de la despolarización inicial de las frecuencias del sodio, de los canales de NMDA, o sea, perdón, de los receptores de NMDA, de los receptores glutamatérgicos y de los canales de calcio, ¿ya? Y a su vez va a tener una menor probabilidad de repolarización por el potasio, producto de la activación de sodio, y una disminución de la actividad GABAérgica. Entonces, en el fondo, eso es lo que nosotros tendríamos. ¿Por qué me doy toda esta lata de explicarlo? Porque los fármacos dependen de estos receptores y de esta actividad para utilizarlos, ¿ya? Entonces, vamos con los fármacos antiepilépticos a modo muy general. Si tienen duda o consulta, me la hacen saber, ¿ya? En el caso de la farmacología antiepiléptica, nosotros vamos a tener varias generaciones. Vamos a tener los fármacos de primera generación, que son los más utilizados, y los más antiguos, o sea, los que conocemos mejor. Dentro de ellos vamos a tener a la fenitoína, al fenobarbital, que es un barbitúrico, a la etoxucimida, ¿ya? La primidona que está acá es un derivado del fenobarbital. Después vamos a tener a los de segunda generación, que son más nuevecitos y que tienen la característica de que son más seguros que el primer grupo. Fíjense que yo les dije que estaba el fenobarbital, que es un barbitúrico, y yo en las clases anteriores les expliqué que los barbitúricos en general se usan poco porque tienen muchísimos efectos adversos, ¿ya? Entonces los de la segunda generación lo que buscan es evitar los efectos adversos y a su vez localizar mejor el tratamiento contra la crisis epiléptica. Para eso vamos a tener al ácido valproico, que es el fármaco más utilizado como fármaco en la actualidad, ¿ya? Vamos a tener a las benzodiazepinas, y dentro de las benzodiazepinas las más utilizadas son el clonazepam y el diazepam, ¿ya? Y vamos a tener a la carbamazepina, que si bien es de la familia de los antiepilépticos, tiene, o sea, perdón, de los antipsicóticos, tiene actividad muy importante sobre la movilidad o la neurotransmisión, ¿ya? Y por lo tanto es útil. De hecho, la carbamazepina se utiliza también para los tic dolorosos, para otro tipo de patologías, ¿ya? Y después finalmente tenemos a una tercera generación, mucho más nueva, y en donde lo que se busca en esta nueva generación es, además de disminuir los efectos adversos de las otras, es localizar mejor el tratamiento. Porque, por ejemplo, sabemos que el fenobarbital, que está aquí, aumenta el influjo de cloruro por GABA. Y por lo tanto lo que va a hacer es que va a deprimir todos los sistemas. Por lo tanto, un paciente que yo lo trato con fenobarbital, tengo una probabilidad de que a dosis muy altas produzca depresión central. Entonces, yo no quiero que eso ocurra si mi paciente en realidad tiene una crisis focalizada parcial, o sea, no necesito bloquear todo el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, para eso se crearon fármacos que son muy, muy, muy específicos, pero que son menos potentes, por así decirlo, ¿ya? Y dentro de ellos vamos a tener, por ejemplo, a la motrigina, el topiramato, que son bien utilizados, etcétera, ¿ya? Yo no les voy a pasar todos estos porque vuelvo a insistir que no son parte de la práctica clínica de ustedes. Me interesa que los conozcan, ¿ya? También tenemos a otro grupo de fármacos que en realidad uno podría decir que son de tercera o cuarta, pero en realidad son fármacos que se utilizan con otros fines, pero se ha visto que sirven para el tratamiento de las crisis epilépticas, particularmente en los pacientes que son muy resistentes, ¿ya? Estas no las vamos a ver solo para que las conozcan. Se puede utilizar activadores de la vía de la corticotrofina, se pueden utilizar corticosteroides, se puede utilizar vigabatrina, ¿ya? O sea, para que sepan que hay otras alternativas cuando ya todos los otros tratamientos han fallado. Entonces, con ese pensamiento y con la idea de que ustedes tengan de que hay muchos fármacos, estos son algunos de los que existen para el tratamiento de la epilepsia, nosotros vamos a tratar entonces de entender algunos de ellos para ver con qué nos podemos topar en la clínica con sus pacientes que tienen crisis epiléptica, ¿ya? Lo primero es que la idea central para dar un fármaco es que uno tiene que suprimir, o se busca suprimir, las crisis epilépticas de nuestros pacientes, y la forma de suprimirlo es además evitando efectos adversos que sean graves, ¿ya? Porque acuérdense que la incidencia era alta, o sea, tenemos una buena probabilidad de que en la población conozcamos personas que tienen crisis epilépticas y por lo tanto tienen que estar en tratamiento.
Lo segundo es que hay que seleccionar un fármaco apropiado. ¿Qué significa esto? Que el fármaco que le sirvió al paciente A con una crisis tal, no necesariamente le va a servir al paciente B, ni al C ni al E. Y las mezclas de fármacos tampoco. Por lo tanto, el tratamiento es un tratamiento que es largo, que no basta con un fármaco y después el paciente no va más al médico. No, en general se hacen muchos seguimientos para asegurar que el paciente está tomando el fármaco adecuado y además considerar que van a empezar a aparecer con los años resistencia farmacológica, ¿ya? Producto de los cambios metabólicos, de los cambios de receptor, los cambios de los receptores, etcétera, y cambios propios del paciente, lo que va a generar que el paciente cada cierto tiempo tenga que cambiar la medicación, ¿ya? Lo otro que es súper importante es que como esto es un tratamiento de por vida, la idea central es que el paciente prefiera o sea, le demos solo un fármaco y no esté tomando mixta de otros fármacos, ¿ya? Pueden haber etapas en la vida del paciente donde no sea necesario la toma del medicamento, pero son raras, ¿ya? Hay pacientes que pueden hacer eso. Lo otro que también es importante es que hay que analizar la concentración plasmática del paciente para ver la actividad que éste tiene y además valorar asimismo la toxicidad. Todos los fármacos antiepilépticos, como producen modificaciones de la neurotransmisión, son potencialmente tóxicos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay que averiguar y hay que analizarlos muy, pero muy finamente. Ahora, si nosotros nos vamos a los fármacos en general, como gran familia, la idea central entonces, lo que nosotros buscamos es aumentar GABA, ya, por alguna vía, disminuir glutamato y NMDA, por alguna vía, aumentar la hiperpolarización mediada por potasio, ¿ya? Y también, por otro lado, disminuir la cantidad de canales de sodio abiertos dependientes de voltaje, ¿ya? Eso es lo que nosotros estamos buscando a próximo. Entonces, pensando en eso, vamos a tener aquí 3 modelos de actividad farmacológica para las crisis convulsivas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener aquí a la carbamazepina y al valproato y al topiramato, que ya les había mencionado, que ellos tienen actividad sobre el canal de sodio. Nosotros cuando tenemos entonces el voltaje, el que les decía yo, este cambio en los voltajes y el umbral, dependemos de que el canal de sodio dependiente de voltaje esté abierto, ya que es lo que ustedes ven aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos fármacos? Estos fármacos, por ejemplo, el topiramato o el valproato, se unen a los canales de sodio dependientes de voltaje, no a los canales de sodio independientes, ¿ya? Y se unen por probabilidad. ¿Qué significa esto? Que mientras más probabilidad tengan de estar abiertos, mayor va a ser el efecto del fármaco. Si el canal de sodio tiene menos probabilidad de estar abierto, menor va a ser el efecto del fármaco, ¿ya? ¿Por qué es esto importante? Y me voy a detener y lo voy a decir lentito. Si nosotros tenemos un paciente que tiene una despolarización normal, por ejemplo, está generando un pensamiento, o yo que estoy hablando ahora, yo voy a tener canales de sodio dependientes de voltaje abiertos, porque necesito pensar, necesito trabajar, etc. Pero la probabilidad es baja, porque se van a aprender a abrir los canales y se van a cerrar, lo que les decía yo recién. Se van a abrir y rápidamente se van a cerrar. Me quedo gordito. En cambio, en la crisis epiléptica, lo que van a tener el paciente es que se van a abrir, se van a abrir, se van a abrir, se van a abrir. Por lo tanto, la probabilidad de apertura va a ser mayor en una crisis epiléptica, aquí, que en el estado normal de actividad neuronal. Así que estos fármacos tienen la característica de que van a ser muy efectivos cuando hay una mayor probabilidad de que estén abiertos los canales de sodio dependientes de voltaje. Y eso es súper importante porque yo quiero que el paciente siga pensando, siga funcionando igual, siga haciendo sus actividades motoras, sus actividades emocionales, etc. Pero que cuando venga una crisis, entonces se detenga esta actividad de hiperpolarización y de apertura, de despolarización y de apertura del canal de sodio. ¿Ya? Por eso es que es bueno este tipo de fármacos. Y por eso también es que el valproato, que es el que está aquí, es tan popular, ¿ya? Pero no es el único. Ustedes ven la lista ahí de algunos de los más importantes. Después tenemos otro grupo de fármacos que lo que van a hacer es que van a aumentar la producción del neurotransmisor GABA. Es decir, si nosotros producíamos neurotransmisor GABA en una unidad,
estos fármacos van a producir que se forme neurotransmisor GABA en 2 unidades, ¿ya? O sea, en el fondo se produce más neurotransmisión GABA. Si hay más neurotransmisión GABA, hay más cloruro. Y si hay más cloruro, está el sistema más despolarizado, más hiperpolarizado. Y si está más hiperpolarizado, el sistema no tiene neurotransmisor, transmisión. Entonces, en el fondo, lo que nosotros teníamos clásicamente era que había una descarga y después a los pocos segundos hay otra descarga. Eso es en la normalidad, y en el paciente con epilepsia hay múltiples descargas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que al aumentar el canal, el receptor GABA, aumenta el cloruro, y lo que va a hacer es que va a haber una descarga y se van a bloquear todas las otras descargas. O sea, va a desaparecer la convulsión en el fondo, ¿ya? ¿Qué fármacos tienen actividad aquí? El valproato nuevamente lo que hace es producir más GABA, ¿ya? Y la vigabatrina, que es la que les decía yo, que son fármacos muy nuevos y que se usan poco, también va a aumentar la producción del neurotransmisor. Y por otro lado, vamos a tener a las benzodiazepinas, que ya las conocimos, que no es necesario volver a hacer el detalle de cómo actúa sobre el canal, pero vamos a tener a las benzodiazepinas, que lo que van a generar entonces es el aumento del influjo de cloruro. O a los barbitúricos, que aquí vamos a encontrar antiepilépticos, que nuevamente van a aumentar la apertura del canal, y en este caso va a ser independiente, acuérdense, independiente del neurotransmisor, y por lo tanto van a depletar o deprimir la actividad central, ¿ya? Esas son dos de las acciones más comunes. Después tenemos una tercera acción que la usa nuevamente el valproato, pero además tenemos a la etoxucimida, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos? Estos dos fármacos y otros más, pero esto es más importante, lo que hacen es que inhiben o bloquean a los canales de calcio tipo T. Los canales de calcio tipo T son canales de umbral bajo. ¿Qué significa eso? Que necesitan poco umbral para producir su actividad despolarizante. Por lo tanto, son peligrosos, porque si hay poco umbral, hay una mayor probabilidad de que se genere una convulsión en estos pacientes. Los canales de calcio tipo T de umbral bajo se encuentran mayoritariamente a nivel talámico, y eso nos habla también de por qué se generan las crisis epilépticas o las convulsiones. Resulta que tanto las crisis parciales como las crisis complejas pareciera ser que se originan en este tálamo inicialmente y de ahí fluyen por neurotransmisión hacia la corteza. Entonces, si yo logro bloquear la actividad talámica, yo podría bloquear entonces el exceso de neurotransmisión hacia el córtex, ¿ya? Estos canales de calcio que están aquí son los canales de calcio que se abrían cuando hay una actividad del canal AMPA-NMDA, que yo les había mencionado al principio, y que a su vez NMDA depende de glutamato. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar es que los pacientes que tienen crisis que derivan de una actividad exacerbada del glutamato y están tomando este fármaco, vamos a tener que aumenta el glutamato. El aumento del glutamato aumenta la neurotransmisión NMDA. El aumento de la neurotransmisión NMDA va a desplazar y abrir los canales de calcio, pero como el paciente está tomando valproato o etoxucimida, el canal de calcio va a estar bloqueado. Y si el canal de calcio está bloqueado, no puede transmitir la señal desde el tálamo hasta el córtex. Entonces, en el fondo, nace la convulsión, pero muere ahí mismo, ¿ya? Y eso bloquea completamente la actividad, ¿ya? Entonces, lo que les acabo de mostrar son 3 formatos diferentes que nosotros tenemos de bloquear la actividad neurotransmisora, ¿ya? De manera exacerbada, obviamente. Otra cosa bien interesante de mencionar es que las crisis las crisis de ausencia, las crisis complejas de ausencia, se cree que mayoritariamente su actividad es por una excitación de esta vía, de la vía del calcio, ¿ya? Por lo tanto, los fármacos más útiles para las crisis de ausencia serían el valproato y la etoxucimida. Vamos entonces con algunos ejemplos. Fenitoína, ¿ya? La fenitoína es el primer fármaco, junto con los barbitúricos, que se utilizó para controlar las crisis epileptoides, ¿ya? Es un fármaco súper antiguo, pero como era el único que había, independiente de los efectos adversos que tenía, se utilizaba mayoritariamente produciendo mucho daño en la población, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que es un fármaco altamente teratogénico, ¿ya? Además, es un fármaco que puede producir anemia aplásica,
¿ya? Es un fármaco que puede producir bastantes trastornos a nivel hepático, por ejemplo. La fenitoína es un activador de la CYP a nivel hepático y por lo tanto compite con casi todos los otros fármacos. Ahora, ¿cuáles son los usos clásicos de la fenitoína? Primero, se utiliza como antiepiléptico, esa es la idea, estamos en esta clase, ¿cierto? Pero tiene la gracia de que no deprime la respuesta del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque la fenitoína actúa sobre los canales de voltaje, acuérdense, dependientes de voltaje de alta probabilidad. O sea, en general, si no hay crisis epiléptica, el fármaco no debería ejercer ninguna acción central, ¿ya? El problema está que a dosis bajas tiene esta actividad antiepiléptica, pero a medida que se va resistiendo el sistema a la fenitoína, el paciente va necesitando mayor cantidad de fenitoína y las dosis más altas son extremadamente tóxicas. Dentro de su intoxicación es que produce un aumento de la actividad excitatoria a nivel central, produciendo lo que se conoce como descerebración. En el fondo hay señal central, pero esta señal no se transmite a periférico, ¿ya? Entonces como que bloquea la actividad periférica, pero aumentando la actividad central, ¿ya? Y eso en el fondo es un problema difícil de tratar cuando estos pacientes llegan a urgencia. Entonces vamos a decir que la fenitoína tiene un umbral terapéutico muy pequeño, pero es útil como fármaco de origen, de inicio. No es el más utilizado en la actualidad, pero se puede utilizar, ¿ya? Y lo otro súper importante es que este fármaco sirve para disminuir la fase tónica, que es donde el paciente pierde como el tono muscular para iniciar las crisis como tales. Entonces, para evitar la aparición de una crisis, la fenitoína puede ser útil, ¿ya? Si uno ve acá el monito, nosotros vemos de los cambios de voltaje de cada una de las despolarizaciones, nosotros vemos acá que el control se muestra muchísimas despolarizaciones, acá el paciente está en convulsión y aquí el paciente se apaga. Comentarle algo súper importante, cuando el paciente se apaga, o sea, cuando disminuye, para la convulsión, hay un desgaste de material neurotransmisor, de calcio, magnesio, sodio, potasio, etcétera, en el cerebro tan grande que generalmente el paciente entra en un estado de somnolencia y de pérdida de la memoria, ¿ya? Que es como se protege el cerebro post-convulsión. Entonces, ¿qué es lo que hace la fenitoína? Como la fenitoína bloquea a estos canales de sodio dependientes de voltaje, de alta actividad, va a ocurrir una primera despolarización fuerte y después van a ir desapareciendo las despolarizaciones producto de que el canal está cerrado, ¿ya? Y por lo tanto, cuando está ocurriendo la convulsión, el paciente va a notar al principio un cambio, pero finalmente no va a haber ninguna modificación de la excitación central, ¿ya? Para que ustedes vean la diferencia. Por ejemplo, el valproato, que tiene acción mixta, o sea, tiene acción sobre el canal de sodio, tiene acción sobre el GABA y a nivel talámico en el calcio, lo que uno observa es que cuando los pacientes consumen el valproato hay una primera despolarización, luego empieza a disminuir las despolarizaciones, pero no, el bloqueo no es inmediato porque tiene que bloquear diferentes vías. Entonces van a aparecer pequeños cambios que son más notorios en el paciente, que son indicador de que está pasando por una crisis epiléptica, solo que el paciente está consciente porque ahora está con tratamiento, pero va a haber un cambio, si el paciente nota en el fondo, toma atención, va a notar que está en una actividad convulsiva, ¿ya? Pero no va a haber cambios clónicos, cambios musculares, ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la fenitoína? Volviendo a la materia, lo que hace es que retrasa la recuperación de los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Por qué? Porque los bloquea, y los bloquea por probabilidad, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tener mayor efecto cuando el sistema esté despolarizado, lo que les decía yo. Mientras más despolarización, mayor efecto del fármaco. Y lo otro que es importante es que no es dependiente de GABA, por lo tanto, no es que vaya a haber después una recuperación de la respuesta neurotransmisora asociada al cloruro, ¿ya? Sino que simplemente voy a inhibir lo que ya está activo. ¿Cómo funciona este fármaco? Ya lo vimos. Ahora, a nivel de farmacocinética, lo que vamos a tener es que el fármaco se une a las proteínas plasmáticas. Como tiene actividad sobre CYP450, va a competir con otros fármacos como, por ejemplo, el valproato, ¿ya? Y también a nivel de la unión de proteínas. O sea, en el fondo, el paciente yo no le puedo dar fenitoína y valproato porque compiten por la unión albúmina, pero también compiten por el metabolismo hepático, ¿ya? En general, el fármaco se puede administrar cada 24 horas aproximadamente y hay que tener mucho cuidado con otros fármacos que tome el paciente que estén asociados al metabolismo hepático.
¿Cuáles son los efectos tóxicos desde el uso de estos fármacos? Son muchísimos, ustedes los pueden ver ahí al frente algunos. Producen cambios bradiarrítmicos por cambios de despolarización del sodio, pueden producir hipotensión, pueden producir como respuesta refleja un aumento de convulsión cuando hay dosis mayores, pueden producir sistemas, respuestas tipo B, ya particularmente Steven Johnson's, eso hay que acordarse de la materia al principio del semestre, pueden producir hirsutismo, pueden producir aumento en la enzima hepática, con el consiguiente cambio en la bioquímica hepática, pero lo que más les va a interesar a ustedes es que produce hiperplasia gingival, ¿ya? Uno de los efectos del uso continuo y crónico de la fenitoína es la aparición de hiperplasia gingival, ¿ya? Entonces es algo que hay que tener en consideración con estos pacientes. Después, el segundo fármaco, que también es bien antiguo, pero bastante utilizado en la actualidad, particularmente en los pacientes resistentes, es el fenobarbital. El fenobarbital es un barbitúrico, por lo tanto se utiliza para crisis generalizadas, ¿ya? Tónico-clónica, o sea, graves, de las que se llaman gran mal, ¿ya? Aunque se ha visto que a dosis bajas se pueden utilizar para crisis focales muy resistentes, o sea que en el fondo no responden a ningún otro fármaco, se puede utilizar esto. El fenobarbital como fármaco es un barbitúrico, por lo tanto pertenece a la familia de los sedantes hipnóticos, ¿ya? Y el fenobarbital produce una múltiple generación de diferentes tipos de metabolitos. Y algunos de esos metabolitos son a su vez también sedantes y hipnóticos. Por lo tanto, después de que el paciente toma este medicamento, lo más probable es que el paciente esté en estado de somnolencia, ¿ya? Significa que el fármaco tiene que darse en una hora al día, que sea prudente para el paciente y que evite riesgo de caídas, accidentes en la calle, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el fármaco? Ustedes ya lo saben, potencia la inhibición sináptica del receptor GABA, particularmente el receptor GABA tipo A, ¿ya? Este fármaco se absorbe bastante lento a nivel oral, lo que permite que tenga una actividad bastante buena durante el día, se une bastante mal a las proteínas plasmáticas y en general no compite contra el ácido valproico, ¿ya? Así que en estricto rigor, en casos muy graves, se podrían dar ambos. Se elimina tanto la droga original como el fenobarbital, como los derivados de este, los etilbarbitúricos y oxibarbitúricos, ¿ya? Y lo que se ha visto es que también tiene un metabolismo hepático, pero el fenobarbital no activa a la CYP, por lo tanto no compite con otros fármacos. Por eso es que es bien seguro cuando hay que dar mezclas, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de este fármaco? Los mismos de toda la familia que actúa sobre GABA. No pueden administrarse con alcohol, no pueden administrarse con otras drogas que sean inhibitorias o excitatorias, ¿ya? Producto de que puede producir depresión del sistema nervioso central. No se puede administrar en pacientes que tienen trastornos cardiovasculares asociados a depresión neuronal. No se puede utilizar en pacientes que tienen trastornos respiratorios graves, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos generales de este grupo? Los obvios. Produce sedación, producto de que producto de que hiperpolariza, mediado por el receptor GABA. Puede producir trastornos generales de la motilidad, también oculares, ¿ya? Puede producir ataxia y de rebote en los niños pequeños puede producir irritabilidad y hiperactividad por un aumento del influjo de sodio post administración del fármaco, ¿ya? En general no se administra a niños por su grado de toxicidad, por si acaso. Además, se ha visto que a nivel dermatológico produce exantemas, dermatitis, etcétera, todas respuestas relacionadas con un aumento del influjo de la histamina, ya de los mastocitos, y en general no es muy grave. Digo no muy grave porque puede ocurrir. ¿Cuáles son los efectos graves? Lo que les decía yo, que hay que tener ojo con los pacientes que tienen una depresión respiratoria, pacientes con asma, con EPOX, etcétera, ¿ya? Y también produce cambios hematológicos, pudiendo inducir anemia y trastornos también endocrinos. Entonces, ustedes se fijan, no es un fármaco que uno va a elegir de buenas a primeras, producto del aumento de efectos adversos que tiene, ¿ya? Después tenemos otro fármaco que también se utiliza mucho, este se utiliza muchísimo en niños debido a que tiene un nivel de seguridad mayor que los anteriores, ¿ya? La toxucimida, además, como tenía una actividad importante a nivel del bloqueo de los canales de calcio tipo T,
se utiliza mucho para las crisis generalizadas, pero de ausencia, ¿ya? Y entonces vamos a decir que la etoxucimida se utiliza en las crisis de ausencia, se puede utilizar en las convulsiones motrices de origen talámico, pero el fármaco solo no, o sea, se debe administrar con otro medicamento cuando hay crisis de origen talámico, pero que llegan a corteza, ¿ya? Y lo que les decía y les mencionaba era que reducían entonces la corriente de calcio asociada a los canales de calcio tipo T en el tálamo, ¿ya? En general, este fármaco también se absorbe súper bien, se puede dar por la vía oral, existe en jarabe, en cápsulas, etc. No se fijan las proteínas plasmáticas, por lo tanto, a este nivel no compite con la valproato. Lo que sí es que actúa sobre el metabolismo hepático, activando el metabolismo hepático y por lo tanto va a competir contra otros medicamentos que pueda tomar el paciente. Ya su vida media es bastante larga también. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes de la etoxucimida? Son súper tolerables y en general la mayoría de los pacientes les desaparece después de 1 o 2 meses de tratamiento y están la ataxia, producto de la disminución del influjo de calcio, la aparición de somnolencia, algunos pacientes presentan síncope, pero es raro, muchos pacientes presentan cefalea y algunos fotofobia, ¿ya? También muchos pacientes informan de náuseas y vómitos y en algunos, pero muy rara vez, síndrome de Stevens-Johnson y cambios en el conteo sanguíneo, ¿ya? Entonces, de estos que les he mencionado, para utilizar en niños, este sería el más seguro. Para utilizar en tónico-clónicas sería entonces un barbitúrico como el fenobarbital, y para los pacientes que son en el fondo tienen actividades de diferentes orígenes y además son resistentes, la fenitoína, ¿ya? Otros que también son interesantes que ustedes conozcan, no me voy a poner a detallarlos todos, pero vamos a tener, por ejemplo, a la carbamazepina, que se utiliza para las crisis tónico-clónicas, pero produce anemia aplásica, ¿ya? También se utiliza en las crisis focales con pérdida de conciencia, ¿ya? El ácido valproico, que es el que les mencionaba yo, que no fue necesario pasárselos, pero el más utilizado en la clínica en la actualidad, porque tenía todos estos efectos positivos, y se utilizan todos, crisis de ausencia, tónico-clónicas, ausencias parciales, ausencias generalizadas, complejas, gran complejas, etcétera, ¿ya? En general, el ácido valproico, como efecto adverso en los pacientes, presenta somnolencia y náuseas y vómitos, así que es súper bien tolerado. Y lo otro que es súper importante es que el ácido valproico lo podemos utilizar junto con las benzodiazepinas en los pacientes que están en un estatus epiléptico. El estatus epiléptico es, para que ustedes me entiendan, es la aparición de una crisis compleja, tónico-clónica normalmente, pero puede ser atónica también, en donde el paciente pierde la conciencia y después vuelve a aparecer una nueva crisis convulsiva y el paciente no logra recuperar la conciencia entre crisis y crisis. Por lo tanto, es una situación que es de urgencia y que puede costarle la vida al paciente. Entonces, en los estados epilépticos se recomienda el uso de benzodiazepinas de primera línea. Aquí estamos hablando de clonazepam, diazepam, lorazepam, y después del estatus epiléptico, después de administrar benzodiazepina, lo ideal es dejar con ácido valproico, producto de que tiene acción en múltiples sistemas. Entonces así vamos a asegurar que independiente del origen de este estatus, yo pueda controlar las diferentes crisis, ¿ya? Tenemos más, por ejemplo, el topiramato, que este es bien interesante, este fármaco, se utiliza para las crisis clónicas rebeldes, ya cuando no han funcionado los otros, y las generalizadas pero parciales, ya por ejemplo lo que les decía yo, de un brazo, de una pierna, de un ojo, etcétera, ya sirve para los tics, pero más importante, sirve para las crisis impulsivas, que están relacionadas con un aumento de la neurotransmisión a nivel central, cuando las personas tienden a tener impulsos ¿ya? Y es súper interesante porque se utiliza el topiramato en la actualidad para el tratamiento de las crisis impulsivas de origen nervioso asociadas a la bulimia o la ingesta hasta el hartazgo. Yo sé que cuando ustedes han estado muy nerviosos, les ha pasado en algún momento de la vida que necesitan comer, 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 comer sin parar. Eso se llaman crisis de hartazgo, ¿ya? Cuando uno está nervioso, se debe a una actividad del sistema nervioso central y llega, o sea, se considera dentro del plano del estrés. Pero hay personas que están todo el día en una situación muy parecida, ¿ya? Y por lo tanto eso se asocia a patologías
de la neurotransmisión a nivel central, ¿ya? O sea, mucha gente piensa que no, que hay gente que come por comer, porque le gusta, y no es así. Es porque hay una señal a nivel central que obliga al aumento de ingesta. De hecho, hay síndromes, como el síndrome de Prader-Willi, donde la persona necesita comer hasta el hartazgo todo el día, si no hay sufrimiento de por medio, ¿ya? Entonces el topiramato serviría para tratar ese tipo de patologías, ¿ya? Y finalizando, las benzodiazepinas, que no las habíamos visto con anterioridad, o sea, no las habíamos visto en este capítulo, pero sí las habíamos visto con anterioridad. Recordar que aquí tenemos varias, las conocemos, pero las más utilizadas en urgencias, vamos a tener el diazepam, el clonazepam y el lorazepam cuando estoy hablando de crisis epilépticas, no de otras crisis, ¿ya? Y tenemos que recordar que ellos son sedantes, ansiolíticos y hipnóticos, a esa familia pertenecen. Y debido a su actividad GABAérgica, las vamos a considerar entonces como que tienen propiedades anticonvulsivas amplias, que además son miorrelajantes, por lo tanto van a disminuir el movimiento contráctil en la convulsión, y son fármacos que algunos de ellos, como por ejemplo el lorazepam y el diazepam, tienen, particularmente en el caso del diazepam, tienen una vida media súper extensa y tienen muchos metabolitos, lo que va a permitir mantener en el paciente un alto nivel de estos fármacos y así asegurar que siempre esté activo el receptor GABA, ¿ya? Entonces van a ser muy útiles en las crisis, en los estatus epilépticos, ¿ya? Y también en el uso, en las crisis epilépticas en los recién nacidos, donde en el fondo no tengo otra droga que dar por el riesgo de la aparición de efectos adversos graves, ¿ya? Eh, Ahora, una cosa importante a recordar es que estos fármacos producen tolerancia, ¿ya? Acuérdense que también producen adicción, y por lo tanto, si bien los podemos utilizar para urgencias o niños muy pequeños, o en adultos mayores con crisis o estatus epiléptico, no es un fármaco que yo voy a dejar ambulatorio para el trastorno epileptoide, debido a que van a producir tolerancia y el paciente cada vez va a necesitar más dosis, ¿ya? Bueno, ustedes ya lo conocen, pero estos fármacos se absorben súper bien, ¿cierto? Entran súper bien al sistema nervioso central, atraviesan todas las barreras sin problema. Tienen la gracia, particularmente el diazepam, que se puede administrar por la vía rectal, se absorbe bien por la vía rectal, y estos fármacos en general no se administran intramuscular. Ahora, el paciente está con crisis epiléptica, así que tampoco la vamos a tratar de inyectar intramuscular. Lo más lógico es que utilicemos la vía rectal. Y en general les da una seguridad de aproximadamente 4 horas, donde disminuye y se depleta completamente la crisis, ¿ya? Otra cosa importante que hay que considerar es que son los rangos de seguridad y las crisis convulsivas asociadas a tonos febriles, por ejemplo, que ocurren mucho, mucho en los pacientes pequeños, en donde el aumento de la temperatura corporal va a generar un aumento del movimiento tónico-clónico, y eso va a generar una convulsión, ¿ya? Mientras más pequeño el paciente, mayor es la probabilidad de que ocurra convulsión por temperatura, ¿ya? Entonces, en esos casos, en el niño pequeño, nosotros podemos utilizar las diferentes vías con las cuales contamos, ¿ya? Desde midazolam intramuscular, recuerden que al chico nosotros podemos contenerlo, al adulto no. También se puede administrar a nivel bucal en los países donde venden este fármaco bucal, ¿ya? Pero lo más común es que se administre diazepam rectal, dependiendo del peso, de 5 miligramos a 10 miligramos en el niño pequeño, ¿ya? Y en general a los 10 minutos entre los 5 y los 10 minutos debería desaparecer completamente la convulsión, ¿ya? Incluso antes, pero aproximadamente los 5 minutos. Y obviamente hay que tratar el origen de la convulsión en los niños pequeños, un golpe, fiebre, etcétera, ¿ya? Y después de eso se puede dejar el mismo diazepam o el lorazepam intravenoso para evitar que aparezcan nuevas crisis respiratorias, o sea, crisis convulsivas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en el recién nacido, los niños pequeños no tienen maduro el sistema pulmonar, y por lo tanto puede aparecer depresión respiratoria. Por eso es que es un fármaco que no se administra generalmente ambulatorio, sino que se tiende a dejar a nivel hospitalario el niño. Se dejan hospitalizados, a pesar de que el niño, después de la primera crisis, el niño se ve sano, se ve bien. En el fondo los papás no entienden por qué los dejan en el hospital, los dejan hospitalizados para revisar que no haya represión respiratoria. Generalmente son entre 4 horas y un día de observación, ¿ya? En el caso de los adultos es el mismo sistema, solo que debido a que los estatus epilépticos son más largos en el adulto, se suele utilizar primero diazepam o lorazepam, ¿ya? Rectal o endovenoso, dependiendo si podemos acceder a la vía o no, y después se vuelve a dar una segunda dosis, pero se deja por goteo, ¿ya?
y si no hemos logrado controlar, se puede utilizar o mezclar con la fenitoína, la mezcla de ambos fármacos. Ya chicos, ¿alguna duda o consulta? Ya, entonces, vamos a ver tratamiento de las demencias, en particular entonces del Alzheimer. ¿Ya? Primero, como siempre, una mini introducción de con qué nos estamos topando. En los tratamientos de las demencias se deben a muchos factores, es multifactorial, pero tenemos uno que es el más común dentro de esta población y que estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? En general, las demencias se dan aproximadamente en el 10% de los mayores de 65 años, es una incidencia alta, pero si ustedes se fijan, es más del 40% de los mayores de 90 años, ¿ya? Entonces, algo que hay que tomar en consideración, ¿ya? Y si bien la patología de Alzheimer como tal, la mayoría de los pacientes quedan inhabilitados de por vida, o sea, no tienen una función social relevante ni laboral, es un gasto tanto para el Estado como para la familia que lo rodea, ¿ya? Y si ahora uno ve en cantidad de muertes, causa de muertes en Chile, por enfermedades no transmisibles, en Chile la enfermedad de Alzheimer y las demencias derivadas corresponde a la tercera causa de muerte, ¿ya? No es menor en el fondo con lo que nosotros nos topamos a nivel del adulto mayor. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de un paciente con demencia? Como les digo, me enfoco en Alzheimer particularmente, pero no es la única. Vamos a tener un paciente que tiene una pérdida de memoria, normalmente una pérdida de memoria temprana, y mantiene intactos los recuerdos vívidos del pasado. O sea, mientras más atrás el recuerdo, más íntegro está. Por ejemplo, se puede acordar de su infancia, de su adolescencia, pero le va a costar mucho acordarse de sus últimos años, ¿ya? Tiene una alteración del lenguaje, donde le va a costar comunicar, ya que va a haber pérdida de información en su lenguaje y por lo tanto no va a tener las palabras adecuadas y a su vez va a tener frases que son repetitivas ya que son las que más recuerda o que sabe utilizar, ¿ya? Es un poco como el balbuceo de los niños pequeños, cuando se aprenden una palabra nueva, la repiten múltiples veces. Acá en el adulto mayor es lo mismo, es como volver a la primera infancia. Después vamos a tener una desorientación espacial, donde el adulto mayor no va a tener claro en dónde está inserto. Nosotros todos los que tenemos en este momento en clase, sabemos que si yo les pregunto en qué continente están, ustedes me van a decir en América. Puede que algunos me digan, sabe que en Latinoamérica o en Sudamérica, pero todos sabemos dónde están. Todos sabemos que estamos en el planeta Tierra, todos sabemos que tenemos una cordillera, que tenemos un mar en uno de nuestros costados, etcétera, y que vivimos en Chile, y que vivimos en Talca, y que vivimos, en mi caso, en la calle 17 Norte, ¿ya? En el caso del adulto mayor va a haber una pérdida de desorientación de menos a más. O sea, primero no se va a acordar de su calle, después no se va a acordar de sus esquinas, solo al menos que sean zonas muy, muy, muy cercanas a ellas o de toda la vida, y después simplemente va a perder la espacialidad en el sentido del país, del año, etcétera, ¿ya? También va a tener pérdida de las habilidades de la vida diaria. Estas en general no se pierden al principio, pero con el tiempo ocurren. Por ejemplo, no va a recordar si tomó desayuno o no, si dejó el pan tostándose en la cocina, si puso la tetera o no, si apagó el calefón o no, y eso genera situaciones de riesgo importantes. Por ejemplo, se le puede ocurrir al adulto mayor limpiar el piso con algún agente líquido, después se le olvida y pasa por el piso encima y se puede caer o se puede quemar. O puede, por desgracia, no vestirse de manera adecuada, salir afuera, y como además no recuerda dónde vive, porque va a tener una pérdida espacial, simplemente va a estar desorientado. Es una sensación, no vuelvo a lo mismo, es como volver a la primera infancia. Cuando uno ve a un adulto mayor con Alzheimer en la calle perdido, uno tiene que asumir que ese paciente sería lo mismo que dejar un niño de 3 años en el medio de la nada sin sus seres de protección. Es la misma sensación de abandono que ellos sufren, ¿ya? Para que se entienda un poco cómo viven esto. Ahora, nosotros tenemos que pensar en la farmacología. ¿Cómo hacemos para tratar a estos pacientes? ¿Cómo los ayudamos en el traspaso que hay desde una persona que es cognitivamente funcional a una persona que va a tener todas las pérdidas de todas las funciones hasta llegar algún día que se le va a olvidar comer o respirar y simplemente va a fallecer, ¿ya? Entonces la farmacología lo que hace es tratar de ayudar a este traspaso, pero a su vez tratar de ayudar a la familia que está contenida en esta situación, ¿ya? Entonces vamos a decir que tenemos dos tipos de tratamientos. Primero tenemos un tratamiento que es sobre la patología, etiopatogénico, y lo que tratamos es de apoyar al deterioro cognitivo del paciente, que es lo que vamos a ver ahora.
Pero también hay otros tipos de tratamientos que lo que hacen es ayudar a toda la sintomatología que rodea a la situación del Alzheimer, ¿ya? Muchos pacientes con Alzheimer cursan en los primeros años con trastornos psicóticos, ¿ya? Con una pérdida y una desaferencia de la realidad. Por lo tanto, al paciente hay que darle antipsicóticos que sean seguros para el adulto mayor y que además, a su vez, no produzcan deterioro cognitivo, porque recuerden que la base aquí es el deterioro cognitivo. También vamos a tener pacientes que tienen trastornos conductuales. Son pacientes que son agresivos, son pacientes que son obsesivos, son pacientes que tienen problemas para seguir o restringir la ley, para seguir órdenes, y son pacientes que tienen trastornos también afectivos, del ánimo, de la consonancia familiar. Entonces tenemos que tratarlos con diferentes fármacos para poder controlar, por ejemplo, el ánimo, la depresión, la agresión, etcétera. Ya entonces hay que darle un cóctel de fármacos al paciente. Eso sin contar que además muchos de estos pacientes van a tener trastornos del sueño y además probablemente aquí hay que entrar con drogas Z o benzodiazepinas. Entonces estos pacientes toman muchísima farmacología y hay que tratar de que esta farmacología sea óptima para la situación en la que está inserto. Evitar caídas, evitar riesgo, evitar trastornos fisiológicos, estomacales, urinarios, hepáticos, etcétera, pero además evitar el trastorno cognitivo que pueden llevar algunos de estos fármacos, ¿ya? No queremos que haya pérdida de memoria, no queremos que haya pérdida de la concentración. Ahora, ¿qué es lo que más se da? ¿Qué es lo que más nosotros observamos en la clínica? Primero, siempre se suele partir con los fármacos que son antidepresivos, antipsicóticos, etc. Se ha visto que los de atípicos dentro de los antipsicóticos son los que mejor responden al paciente, observándose en particular que la risperidona a bajas dosis es óptima para la agresión, el control de emociones, las crisis psicóticas o delirios. Pero también la quetiapina es útil ya que además produce o induce la somnolencia y permite un buen dormir, evitando el uso de otros fármacos que aumenten el cóctel del paciente. Recuerden que son pacientes adultos mayores, muchos de ellos muy añosos, además son hipertensos, diabéticos y otras cosas, entonces además hay que darle los otros fármacos, ¿ya? Entonces, junto con esto, que habitualmente se dan estos antipsicóticos o antidepresivos, y las benzodiazepinas, que hay que evitarlas a toda costa, pero también puede que sean dadas, nos vamos a encontrar con los fármacos que son para la patología del Alzheimer, que es lo que tenemos que conversar ahora. Y para la patología del Alzheimer como tal, lo único que tenemos como fármacos son aquellos que mejoran la capacidad de memoria y cognición, ¿ya? Y son solo los 4 que ustedes ven ahí al frente. Donepezilo, galantamina, rivastigmina y memantina. Ya no hay más. ¿Cómo funciona esto? Primero, si nosotros vemos los 4 fármacos acá por separados, vamos a ver que en general hay algunos que son mejores que otros frente a la polimedicación que tienen. Por ejemplo, el donepezilo es muy útil en los pacientes que son polimedicados cuando tenemos fármacos que reciben que tienen actividad sobre las CYP, ¿ya? ¿En dónde se utilizan? En la enfermedad de Alzheimer, en las demencias vasculares y no sirven en las demencias, por ejemplo, derivadas del Parkinson o por cuerpos de Levy, etc. ¿Ya? O sea, no sirven para otras demencias. La mayoría de estos fármacos no sirven para otras demencias, ¿ya? Ahora, en el caso de la galantamina, que es el segundo fármaco, se utiliza cuando el paciente tiene no solo Alzheimer, sino que además tiene demencia, por ejemplo, vascular, o demencia por encefalopatía hepática, o por encefalopatía diabética, por ejemplo, ya que todo eso produce demencia. Entonces, cuando tenemos una demencia mixta, es mejor usar la galantamina. Entonces, tenemos estos 4 fármacos, además de todo lo que toma el paciente. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos 4? Recordando que hay algunos que son mejores que otros dependiendo de la situación del paciente. Vamos a tener primero, los 3 primeros, que es el donepezilo, la galantamina y la rivastigmina, son fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea de por qué es importante inhibir la acetilcolinesterasa, nos vamos a devolver un poco a la clase de acetilcolina y recordar que la acetilcolinesterasa era la enzima encargada de inhibir a la acetilcolina, disminuyendo la concentración de este neurotransmisor e impidiendo la transmisión colinérgica. A nivel periférico, la transmisión colinérgica es súper importante para la respuesta motora,
¿ya? Pero a nivel del sistema nervioso central, la acetilcolina es muy importante para el desarrollo de las respuestas cognitivas primarias y secundarias. Es decir, por ejemplo, las operaciones matemáticas, el arte, o sea, poder mover las manos con una función, una finalidad propia, pintar, dibujar, escribir, ¿ya? También son importantes para el desarrollo de la memoria adecuada. Entonces, mientras más acetilcolina hay circulante, más memoria nosotros tenemos. Mientras menos acetilcolina tenemos, menos memoria vamos a tener. Entonces, los fármacos de los tres primeros se basan en inhibir a la colinesterasa a nivel central, a nivel periférico no importa, no es lo importante en este caso. Entonces, al inhibir a la colinesterasa, vamos a tener mayor cantidad de acetilcolina y por lo tanto los pacientes van a tener mayor actividades asociadas a la acetilcolina, concentración, motilidad cognitiva, desarrollo de actividades finas, voluntarias, escritura, pensamiento matemático, lógico, etc. ¿Ya? Y el cuarto fármaco, que es la memantina, lo que hace es que bloquea el receptor de NMDA, que recién habíamos hablado de él. El receptor de NMDA es un receptor que es hiperexcitatorio, ¿ya? Y que se utiliza en nuestro organismo como respuestas de defensa mayoritariamente y también para producir respuesta neurotransmisora rápida. Se utiliza para muchas más cosas. El punto está que el NMDA, cuando se utiliza en altas concentraciones, produce estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo produce daño neurológico y produce pérdida de la masa neurológica. Entonces, como estos pacientes ya de por sí tienen pérdida de la masa funcional, producto de su patología, lo que nosotros no queremos es que además se produzca daño por estrés oxidativo. Entonces, la memantina lo que hace es que bloquea este canal, impidiendo la respuesta hiperexcitatoria, disminuyendo el estrés oxidativo, y eso genera que se proteja la respuesta neuronal. O sea, la poca respuesta neuronal que tiene el paciente se protege, ¿ya? Ahora, es importante considerar que el paciente tiene que tener respuesta para que ocurra este beneficio. Lo mismo con la actividad colinesterasa. Si el paciente tiene muy poca acetilcolina porque produce muy poca, no importa si yo inhibo o no la enzima, igual va a tener muy poca, ¿ya? Entonces vamos a decir que estos fármacos tienen un beneficio que es modesto, porque va a depender mucho de la etapa del paciente, la funcionalidad que tiene. En los Alzheimer muy tempranos, estos medicamentos son útiles porque mejoran la función cognitiva de un paciente que es relativamente joven, 60, 65 años, y que todavía quiere tener o necesita tener sus funciones de memoria, de tiempo-espacio, de lógica matemática funcionando. Pero si el paciente lleva muchos años con Alzheimer, estos medicamentos ya no van a servir porque no tengo nada que proteger, porque ya no existen las estructuras para proteger, ¿ya? Consideraciones básicas de estos medicamentos. Primero, todos reportan algún tipo de efecto adverso menor. Por ejemplo, los dos primeros, diarrea. Los inhibidores de la acetilcolesterasa, aparición de vómitos o anorexia, ¿ya? Y en el caso de la memantina, mayoritariamente diarrea. En general, uno los mira y dice, pero no son graves, ¿cierto? Que el paciente tenga una sensación de mareo y vómito de vez en cuando, o que el paciente tenga una diarrea, o que tenga una anorexia, ¿qué importa? La verdad es que importa mucho en estos pacientes, porque estos pacientes son adultos mayores, están deshidratados de por sí, entonces un cuadro diarreico puede ser grave. Estos pacientes de por sí comen poco o se les olvida comer, entonces un cuadro anoréxico también puede ser grave. Entonces ahí es donde comienza él tomar la decisión adecuada para que el paciente pueda tener las funciones que harán estos medicamentos de manera adecuada. Si el medicamento le va a dar un beneficio muy bajo y una alta probabilidad de síntomas adversos, mejor no lo damos, ¿ya? Lo otro que es súper importante, estos medicamentos tienen un rigor en el fondo, tienen que tomarse todos los días para que se ejerza su efecto beneficioso a nivel central. Entonces, acuérdense que el paciente tiene pérdida de la memoria, así que el paciente no se lo va a tomar, no se va a acordar que se tiene que tomar. Es más, puede que se acuerde de tomárselo, pero no se acuerda dónde dejó la pastilla, ¿ya? O puede que piense que ya se lo tomó y no se lo va a tomar de nuevo. O al revés, puede que el paciente se lo tome una vez y se le olvide que se lo tomó y se lo vuelva a tomar, y se lo vuelva a tomar, y se lo vuelva a tomar. Y eso va a generar que se produzcan cuadros graves de efectos adversos. Entonces es súper importante que el paciente que va a consumir estos medicamentos, tanto estos como los otros psicotrópicos, tengan un tutor, o sea, es decir, una persona que tiene que administrar los medicamentos en los horarios adecuados y que el tutor sea responsable con la aparición de estos efectos adversos. Muchas veces pasa que se les informa a la familia, qué sé yo, al hijo o a la hija,
que le dé el medicamento y a la hija no le toma la importancia y la verdad es que se lo deja y le dice a la mamá, mamá, tómatelo, o papá, tómatelo. Y resulta que no hay una conciencia directa de que el adulto mayor no va a estar en condiciones óptimas del consumo. De hecho, del consumo del medicamento. De hecho, pasa mucho, mucho más de lo que uno quisiera, que la familia tarda años en aceptar el Alzheimer como enfermedad. Y esperan que el adulto mayor actúe de manera normal y eso no va a ocurrir, ¿ya? Ocurren en el fondo negligencias no esperadas y no, en el fondo no provocadas, pero ocurren, ¿ya? Ahora, ¿cuándo damos estos medicamentos? Por lo que les decía yo, el beneficio es poco, depende de la etapa, los efectos adversos son muchos, depende del cuidado familiar, etcétera, o del cuidado externo, de hogares, etcétera. Entonces, ¿cuándo dar? Según el manual de la enfermedad de Alzheimer, tenemos 7 etapas, donde la última etapa, la séptima, entre la sexta y la séptima es la etapa terminal con muerte del paciente. Pero tenemos dentro de estas etapas una etapa que se llama enfermedad de Alzheimer leve, donde el paciente en general es un paciente que puede estar laborando, que puede estar trabajando, que puede estar generando dinero, que puede salir, que puede compartir, que puede recordar, pero va a tener algunos procesos cognitivos perdidos, ¿ya? Entonces, en esta etapa en donde yo voy a obtener mayor logro del uso de estos medicamentos, donde voy a tener mayor efecto, ¿ya? ¿Qué es lo que se parte? Generalmente se parte con los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿ya? Y se ha visto que la toma de este medicamento mejora los síntomas cognitivos, los síntomas funcionales y la conducta del paciente. O sea, evita que tengamos que dar otros medicamentos si este medicamento se da de manera temprana, ¿ya? Son medicamentos relativamente caros. Ese es otro cuento que hay que tener en cuenta, ¿ya? El más barato de toda la familia es el donepezilo y es por lo tanto el que más se tiende a administrar en las pacientes, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene enfermedad de Alzheimer y además Parkinson, el donepezilo no se recomienda, ya que tiene efectos adversos que se asocian al movimiento parkinsoniano y se tiende a dar la rivastigmina, ¿ya? Si el paciente tiene insuficiencia renal, se puede partir con el donepezilo, si el paciente tiene insuficiencia hepática, también, ¿ya? General, entonces, un buen medicamento para partir para mejorar los síntomas cognitivos. La memantina en general no se administra al principio, recuerden que la memantina es un protector de la respuesta neuronal, pero sí se utiliza en los pacientes donde progresa muy rápido. Se supone que en la enfermedad de Alzheimer leve el paciente puede estar 3, 4, hasta 5 años con esta etapa leve, ¿ya? Pero si el paciente de un año para otro progresa mucho, significa que hay un daño a nivel central y por lo tanto se debe partir con la memantina. Si no, la idea es no partir, no utilizar todo el pool que tenemos porque se nos va a acabar muy rápido. Ahora, ¿cuál es el problema más importante? Que la mayoría de los pacientes se esconde la situación de la enfermedad de Alzheimer leve y no se diagnostica a tiempo y la mayoría de los diagnósticos no ocurren en esta etapa, sino que ocurre acá, en la enfermedad de Alzheimer moderada, que es cuando ya la familia y el medio que lo rodea ya sabe o se da cuenta de que hay algo extraño con el paciente. Hace preguntas muy continuas, se pierde, deambula, tiene pérdida completa de algunos nombres, de algunos lugares, etcétera, ¿ya? Pero la mayoría de los diagnósticos ocurre acá. Como les digo, generalmente tanto el paciente como la familia tienden a negar el diagnóstico. ¿Qué medicamentos tenemos acá? Aquí ya podemos partir con la rivastigmina, ya que se ha visto, si uno mira en relación al donepezilo, se ha visto que mejora las actividades de la vida diaria, le hace más fácil el recordar sus actividades diarias y en general los clínicos muestran una mayor impresión de mejor memoria, mejor cambio conductual, etc. Y en general recordar que el paciente ya había partido con donepezilo, entonces lo que estamos haciendo es cambiar a otro para aumentar la probabilidad de mejora, ¿ya? Además hay otra cosa súper importante. La rivastigmina viene, además de en pastillas, viene en parches, ¿ya? Y en parches vamos a encontrar al Exelon y el Dasolin. Son un poco más caros, pero tienen una característica bien particular. Hay parches de 7 días, de 21 días parece, y de 28, si no me equivoco. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces vamos a tener adultos mayores que van a tener problemas para deglutir, o sea, no van a poder tomar pastillas grandes, hay que molérsele, hay que hacer todo un protocolo para que se pueda tomar una pastilla. Entonces, estos medicamentos en parche evitan que el paciente tenga que sufrir con la toma de pastillas y además que como son polimedicados, ¿para qué le vamos a dar una pastilla más? ¿Cierto? Pero más importante que eso es que si yo le pongo su parche, no tengo que estar recordando que el paciente se tiene que tomar la pastilla, porque recuerden que ellos no lo van a hacer de manera voluntaria. También existen en el mercado soluciones orales de galantamina y rivastigmina. Esto en el caso que el paciente no pueda deglutir y que la familia no pueda pagar en el fondo el parche. Son como jarabes, ¿ya? Como darle un jarabe a un adulto mayor.
En el caso de los pacientes que necesitan protección neuronal, a estas alturas sí se les da memantina y se ha visto que son muy buenos para los síntomas cognitivos. De hecho, a esta altura generalmente podemos saltar desde un IACE hasta un inhibidor de la MDA sin problema, ¿ya? Y en general se ha visto que ambos sirven para la actividad conductual, que aquí ya sí va a aparecer. El paciente está más enojón, está más agresivo, reta más a la familia, trata de golpear, etc. ¿Ya? Entonces se ha visto que son útiles retardando así el uso potencial de antipsicóticos. En general, cuando la enfermedad de Alzheimer ya traspasa la línea del moderado, aquí estamos hablando como etapa 4, de 3 a 5 aprox, el paciente cada vez va a tener más trastornos conductuales y la verdad es que solo se utiliza la memantina. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa ya no sirven, el paciente aquí ya tiene pérdida de memoria franca, puede perder a la familia como recuerdo, el espacio como recuerdo, etc. Y la verdad es que lo único que se busca es mejorar un poco la cognición del paciente y la conducta, ¿ya? A estas alturas el paciente ya probablemente está internado, ¿ya? Después de la etapa 4 o 5, o sea, después de que pasamos de la etapa moderada, lo que se recomienda clínicamente es no administrar ningún fármaco. O sea, ninguno de los 4 fármacos sirve en un paciente que ya traspasó la línea de la pérdida absoluta de memoria y de función de la vida, de actividad de la vida diaria. Estamos hablando de pacientes que ya están en silla de ruedas o están postrados y no tienen un reconocimiento familiar, ¿ya? ¿Por qué no se dan medicamentos? Porque no lo vamos a torturar con medicamentos que sabemos que probablemente no le van a servir o que el beneficio es tan poco frente a los efectos adversos que en el fondo estamos produciendo mayor daño, ¿ya? Si el paciente está en una etapa 7, 6 o 7, que es la etapa terminal del Alzheimer, no se indica ningún tipo de tratamiento. En general se espera que termine la etapa de la vida del paciente y se valora la retirada de tratamientos anteriores que pudiese mantener. Si tenía tratamiento antidepresivo, si tenía tratamiento antipsicótico, etc. ¿Ya? Y ahora se da lo que se llama como tratamiento paliativo, que es para tratar el dolor o mejorar la actividad gastrointestinal o en el fondo para que esté más cómodo el paciente y tenga un buen morir. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen de lo que les acabo de explicar, para el Alzheimer leve, primeras etapas, ideal partir con donepezilo porque es el más económico, pero también, y dependiendo de ciertas condiciones, galantamina o rivastigmina. Para la enfermedad de Alzheimer moderada leve, o sea, en etapa 2, 3, 4 máximo, podemos usar cualquiera de los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina sí o sí, ¿ya? En los pacientes que progresan muy rápido, también memantina. En los pacientes con enfermedad de Alzheimer severa, antes de la etapa 7, o sea, entre etapa 5 o 6, se puede quedar con algunos de estos, particularmente lo ideal es utilizar parches o jarabes, y la memantina para ayudar en las respuestas conductuales, ¿ya? Y la protección del cerebro. En el Alzheimer severo terminal, etapa 6 a 7, no dar medicación para no producir daño, ¿ya? Espérame, a nivel de actividad, la mayoría de estos fármacos se afectan por la absorción de alimentos, así que es un tema no menor en el paciente. Todos se pueden dar una vez al día, porque la verdad es que no queremos torturar al paciente tratando de darle 3 o 4 veces al día, ideal sería si se pudiese, particularmente la rivastigmina, pero recordar que lo podemos dar transdérmico, o sea, vamos a darle un parche, ¿ya? Todos tienen metabolismo hepático menos la rivastigmina, pero a estas alturas de la vida del paciente no sé si sea tan importante fijarse en el metabolismo hepático, salvo por el hecho de que pueda competir con otro fármaco, ¿ya? Espérame, cielo. Espérame, cielo. Espérenme que tengo aquí una pequeñita preguntando cosas. Toma, mi cielo. Ya. Y a modo clínico, cuando uno compara algunos de ellos, se ha visto, por ejemplo, que el donepezilo mejora la función cognitiva, mejora el comportamiento, pero la verdad es que no mejora la calidad de vida. Y estamos hablando de que esto es solo un año, o sea, en el fondo dar el medicamento nos va a otorgar un año más de bienestar para el paciente, ya no más que eso. La rivastigmina, el beneficio es muy modesto y en general la actividad sobre la cognición, pero esta sí tiene actividad sobre la vida diaria, pero si uno la mira, la verdad es que la respuesta no es tan positiva. O sea, pareciera ser que el donepezilo es mejor que la rivastigmina. Y en el caso de la memantina, este sí mejora la función cognitiva, sí mejora los cambios clínicos generales, permite una mejor actividad de la vida diaria y mejora el ánimo y la conducta del
paciente, ¿ya? Si uno mira aquí las flechitas de la memantina versus la pérdida de la cognición y actividad del paciente, claramente es mejor el uso de la memantina que la ausencia de este, ¿ya? Además que tiene menos efectos adversos. El problema está que es un fármaco mucho más caro y que además se limita mucho a una etapa del Alzheimer. Y de los antipsicóticos que suelen darse juntos, yo les había mencionado algunos, los más comunes son la quetiapina a dosis muy bajitas, ¿ya? Estamos hablando de 25, que es la dosis más baja que existe, y se puede llegar hasta 700, 750 cuando el paciente tiene crisis psicóticas graves, y hasta esta altura no presenta efectos adversos importantes y es bien tolerado por el paciente. Si hay mucha somnolencia diaria, ¿ya? Pero solo cuando el paciente está bien, en buen estado, ya todavía funcionan, todavía se mueven, todavía hacen ejercicio, etc. Si el paciente es un anciano frágil, no se recomienda subir a dosis mayores de 100 gramos, o sea, de 4 veces el mínimo, producto de que como producen somnolencia, producen retardo en la función, puede producir algún tipo de accidente o pérdida de la función del paciente. Además que una caída en este caso puede producir fracturas graves, ¿ya? Y acuérdense que el otro usado era la risperidona, pero la risperidona tiene un rango terapéutico súper chico. Entonces, de hecho, en los niños y en los adultos mayores uno puede usar hasta 5 gramos. En los adultos comunes. En el adulto mayor no se puede utilizar más allá de 3 gramos porque si no van a aparecer trastornos graves de la función endocrina y la función neuronal, ¿ya? En el caso de los antidepresivos, lo ideal es tratar con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Se tiende a utilizar la fluoxetina o el escitalopram. Más común, producto de que estos fármacos no tienen actividad sobre la colinesterasa. Entonces la idea no es producir competencia en el fondo con los fármacos para el Alzheimer, con los tratamientos de la depresión, ¿ya? Y en el caso de los ansiolíticos, en general, se recomienda no utilizar las benzodiazepinas y si se tiene que usar en alguna por casualidad, lo ideal es utilizar las de acción más corta que tengan para que no produzcan trastornos de la marcha, ni relajación forzada y producto de eso caídas. ¿Ya? Los adultos mayores son muy propensos a las caídas y las benzodiazepinas aumentan el riesgo. ¿Ya? También las benzodiazepinas tienen el problema que producen trastornos de la atención, o sea, disminuye la atención del adulto mayor y producen trastornos de la memoria, cosas que no queremos en nuestro paciente. Así que en los casos más graves lo ideal es tratar de utilizar el lorazepam y evitar todos los demás, aunque se utiliza mucho en la clínica en la actualidad el clonazepam y el diazepam, no, perdón, el clonazepam y el alprazolam por su potencia, pero en general la idea es tratar de no administrarlo, la idea es tratar de quitárselos al paciente, ¿ya? Este es un tema, porque en el fondo si uno tiene que utilizar benzodiazepinas para otras cosas, como por ejemplo cirugías complejas o algo por el estilo, hay que evaluar si realmente vale la pena darlas en el paciente, ¿ya? Ya que van a producir más trastornos que beneficios, ¿ya? Y en los casos muy graves, donde el paciente es muy agresivo, pone en riesgo su propia vida o la vida de los demás, ahí ya podemos dar haloperidol, pero en general tiene tanto efecto adverso en el adulto mayor que se evita. Son los casos muy graves, ¿ya? Eso no les voy a seguir dando la lata porque en realidad ya hemos visto mucho de esto. En el caso de los pacientes que tienen crisis de epilepsia y crisis de conducta asociada a la neurotransmisión, se tiende a dar el ácido valproico. Ya es como el medicamento que se administra. No más que eso. Ya recordar que estos pacientes en general se trata de disminuir la polimedicación y mantener solo los medicamentos para mantener funciones fisiológicas basales, presión arterial, función cardiovascular, trastornos diabetogénicos, trastornos renales, etc. Ya chicos.